Bien, entonces, continuando con el tema de la guía que estábamos tratando, en este caso vamos a hablar un poquito de la parte de sonido o del subsistema que es la parte de sonido dentro de un computador. Esa parte del sonido, entonces, casi siempre la identificamos con una tarjeta, aunque no necesariamente tiene una tarjeta, esto también puede tener una serie de chips integrados a la board y permanecerían pues con ese dispositivo pues más identificados en la parte interna del computador. Básicamente lo que hace una tarjeta es utilizar una serie de chips para convertir señales de sonido que son analógicas, pasarlas a través de un dispositivo que va a captar ese sonido, por ejemplo el micrófono, em, introducirlas por un puerto a una serie de componentes que son los chips que manejan esas señales análogas y como el computador solo interpreta las señales de forma digital, entonces tiene que hacerse la conversión de esas señales de análogas a digitales. Eh, lo que ayude a hacer esa conversión o lo que ayude a transformar esas señales de análogas a digitales, pues terminan siendo una serie de chips y terminan teniendo esas tarjetas por lo general un procesador que se encarga de ayudar a todos esos procesos que tengan que ver con la conversión de las señales, con el envío de las señales o con ese tipo de trabajos que tengan que ver con el sonido. Y lo mismo se hace en el sentido contrario, ¿no? Si en algún momento pues se va a sacar una señal, pues las señales por lo general que están en el computador son digitales y se pueden sacar a través de una señal análoga, por ejemplo, de los parlantes. Y esa línea de salida que va a los parlantes o a los altavoces, pues es una de las componentes también que tienen la parte de audio, en este caso, em, pues una tarjeta de video, ¿no? De audio, perdón, que eso es lo que casi siempre lo miramos como para ver qué hay en la parte general y qué es lo que tiene. Digamos que la parte importante aquí de estas tarjetas son los chips que se encargan de hacer todo el trabajo. Este que está aquí, el DSP, que es un chip que se va a encargar de tratar esa señal digital y hacer los cálculos necesarios eh, para o transformarla en una señal, por ejemplo, de salida, una señal análoga, eh, o enviar información directamente al computador para realizar algún trabajo adicional con software y con los otros componentes del computador, como la memoria y el procesador del computador. SSP, pues es un componente, es como si fuera el procesador de esa tarjeta, ¿sí? Y es bastante pues importante dentro de ese conjunto. Los otros por lo general lo que hacen son convertir señales. Entonces, por ejemplo, este DAC o el DAC convierte las señales digitales en análogas eh, y por el contrario el ADC se va a encargar de convertir la parte analógica en su equivalente digital. Entonces, si ustedes se acuerdan, las señales analógicas son las que nosotros generamos, por ejemplo, con la voz y al convertirlas, pues este ADC es el que va a hacer el trabajo. Él va a captar esa señal analógica que está ingresando por un micrófono y la va a convertir a una señal digital con ayuda del DSP. Entonces, digamos que esos tres componentes pues son los más importantes de las tarjetas. Si está en tres componentes separados o de pronto en un solo chip que haga todo el trabajo, pues básicamente eso es, ya depende de la electrónica. Entonces, por lo general en las tarjetas casi siempre se ven por separado. En los componentes o todos los bloques se ven pues separados y pues es más difícil un poquito en la motherboard porque es pues un conjunto de chips completo. Y ahí es cuando pues es más complejo determinar cuál es el chip que hace todos los procesos o si hay un chip aparte para la conversión análoga a digital, que puede existir pues también un chip solo de conversión.
Todos estos componentes pues son como los más importantes de las tarjetas. Casi siempre pues fuera de convertir las señales entre analógica y digital, pues se tiene que administrar la reproducción del sonido. Por ejemplo, si se hace una grabación y se almacena en forma digital el archivo, pues también ese archivo, en algún momento que es sonido, pues tiene que reproducirse. Y ahí es donde, pues aparte también debe haber un software que permita reproducir. Entonces, esta tarjeta de sonido pues va a terminar también hablándose con ese software de reproducción para poder realizar el trabajo de reproducción de ese sonido. Lo mismo otros dispositivos que se pueden conectar. Casi siempre nosotros pensamos en micrófono, pensamos en de pronto un parlante, pero también hay otros dispositivos que se pueden conectar, que pueden ser de pronto instrumentos musicales o otros componentes que por lo general manejan sonido. Esos componentes por lo general o esas consolas de sonido que son externas al computador, por lo general la hacen externa para evitar que se filtre de pronto algún ruido o alguna o interferencia sobre la señal en la parte interna del computador. Entonces, la gente pues trata de evitar esas filtraciones de ese ruido con los archivos y con la toma de esas muestras de esos archivos. Y lo que hace es tratar de sacar los componentes de sonido, los que vayan a trabajar con el sonido, como por ejemplo un sintetizador o bueno, otros elementos que hay, y los tratan de manejar aparte. Entonces, digámoslo así, en esta parte, pues necesitarán un puerto adicional y ese puerto adicional, eh, pues va a permitir conectar esos dispositivos. Casi siempre los puertos, pues viejitos, eh, son los conectores MIDI que venían como un conector, eso era un DB15 de 2 líneas, que son los de los joystick. Y pues posteriormente lo que hicieron fue cambiar ese conector a un puerto USB. Entonces por ahí casi siempre se utiliza esos puertos para conectar un dispositivo externo, por un puerto USB o por un conector MIDI si tiene una interfaz un poquito distinta. En cuanto a los conectores de esas salidas, en cuanto a los conectores de esas salidas, déjame un segundo. Por lo general, esas tarjetas pues tienen varios tipos de salidas. Em, no es normal dependiendo del tipo de dispositivo. Hay unos que tienen menos salidas, hay otros que tienen más salidas. Pero esas tarjetas pues casi siempre se utilizan para tener pues suficientes salidas de audio y entradas de audio. Casi siempre son estos colores. Puede variar de pronto alguno de los colores que aparece ahí, pero casi siempre pues como estándar se utilizan los mismos colores. Por ejemplo, este que está aquí, el azul, em, ese azul pues por lo general es una entrada, esa entrada de audio, bueno, azul es como un azul claro, como un celeste más bien. Por lo general pues es una señal de entrada de audio. Casi siempre esas señales pues como son señales eléctricas pues manejan un voltaje. Entonces estas señales de entrada son pues entradas de bajo nivel, porque el voltaje pues es muy pequeño y ese voltaje por lo general está alrededor de 1 voltio. Entonces esas de bajo nivel tienen un voltaje muy pequeñito dentro de ellas para manipular pues el sonido. Esa por lo general pues de entrada de audio, mm, casi siempre se utiliza por ejemplo una entrada eh, de audio para un dispositivo que vaya a adicionar pues algo o a mejorar alguna señal de entrada eh, mm, como la del micrófono. Entonces,
puede haber dispositivos o varios dispositivos que necesiten pues una señal adicional o una entrada de bajo nivel para mover otro tipo de señales adicionales de entrada. El que sí es más común pues termina siendo este micrófono. Nosotros pues tratamos de no utilizar el azul, casi nunca se utiliza. El micrófono está utilizado se utiliza más em, con el que es rosado. Y eso es porque en algún momento, pues esa micrófono, la señal es, digamos, una señal mm, mono, y esa señal mono, pues es una señal análoga. Entonces aquí básicamente se está trabajando también con una señal análoga bastante sencilla de sonido, y por eso el micrófono, pues tampoco es que sea muy complejo a la hora de ingresar señales de sonido a la tarjeta. Este verdecito que está aquí, la salida de audio, pues por lo general lo utilizan altavoces. Eh, También es una señal de salida pues bastante sencilla, es una señal también de bajo nivel como se maneja la entrada de audio azul. O sea que aquí también va a manejar un voltaje bastante bajito, de bajo nivel, pues para reproducir las señales. Lo normal es que por lo general haya estos dos en los dispositivos más sencillos, o una combinación de estos dos en uno solo. Entonces ahí es cuando empezamos a ver de pronto que el dispositivo pues me va a permitir eh, enviar y recibir las señales a través de un solo puerto. Estos puertos, recuerden que son unos puertos que por lo general les dicen que son de 3.5 milímetros. Entonces casi siempre se refieren a las entradas de 3.5 milímetros para esos puertos. Pues los dispositivos más pequeñitos o los más sencillitos casi siempre tienen esos dos, tres con el azul si contamos los computadores, y por lo general tienen estos tres. Los grandes, los PCs, no es común tener los tres en, por ejemplo, portátiles, es más común, por ejemplo, tener solo dos. Entonces es más común tener estos dos, la entrada sencilla de micrófono y la salida bastante sencilla de audio. Entre más complejo sea la salida del sonido, entonces se van a encontrar más puertos. Entonces, los otros puertos adicionales que se encuentren aparte de estos tres, también son puertos de salida. ¿Listo? Entonces, esas salidas lo que van a hacer es manejar, por ejemplo, los altavoces y algo que por lo general se conoce como los subwoofers, que son sistemas que en algún momento manejan pues señales graves o tonos graves dentro del sonido. Entonces casi siempre esto lo que hace es tener una salida adicional de esta verdecita y tener otras opciones de salida para manejar otros dispositivos. Entonces por eso es que esas tarjetas de audio pues tienen varios tipos de salida. No es que se necesite todas las salidas si usted no tiene un sistema sencillo de unos altavoces pues sencillitos, unos altavoces que uno compra, no sé, a 30.000 pesos, 40.000 pesos, sencillos. Esos no necesitan una salida pues muy compleja, entonces casi siempre con los puertos iniciales pues se tiene una salida que se pueda manejar. Las otras salidas pues están atadas a lo que estemos haciendo, ¿sí? Y por lo general lo que estamos haciendo es recibiendo las salidas de sonido, que eso es una de las cosas, pues lo que más se busca, em, esos dispositivos con múltiples salidas, para manejar todos los conectores y todas las salidas que se pueda conectar a dispositivos como los altavoces. Entonces, entre más dispositivos usted quiera conectar, pues las salidas que son los otros colores que vimos, el negro y el naranja, pues van a ser más necesarios. Ahí es cuando pues usted va a encontrar varios dispositivos. Por lo general, los sistemas más sencillos pues son los que tienen menos dispositivos de salida conectados. Y pasa pues que por lo general tienen otros dispositivos adicionales para, eh, digámoslo así, manejar ciertos sonidos especiales y utilizar algo que es la localización. Entonces, por lo general la persona que está aquí sentada, pues cuando le llega, por ejemplo, un sonido de un lado,
Él utiliza también la localización que tiene en el cerebro por el oído, por la ubicación del sonido, y entonces sabe que el sonido viene pues de una dirección. Entonces ese sistema de localización es casi siempre el que tratan de buscar en los sistemas, por ejemplo, de teatro en casa. Dar cierta cantidad de sonidos o mirar, digámoslo así, mostrar cierta cantidad de sonidos por alguno de los dispositivos. Y por eso es que tratan de ubicar esos dispositivos alrededor de las personas. Lo mismo pasa pues a gran escala en una sala de cine que tiene pues ese sonido que lo llaman envolvente. Pues realmente está el sonido alrededor de toda la sala. No es que el sonido venga en una sola dirección. Cosa que a veces pues pasa con los micrófonos, con los audífonos que nosotros tenemos. Cuando tenemos un solo audífono, pues es como si viniera, por ejemplo, del lado que nosotros estamos escuchando y donde tenemos el audífono. El sistema de localización pues tampoco es que sea eh, muy difícil a la hora de utilizar un solo audífono. El sonido ya sabemos que viene por un solo lado, pero entonces a la hora de colocar el otro audífono en la otra oreja, empezamos a sentir que el sonido cambia. Entonces al utilizar ya los dos audífonos y que los dos estén dando sonidos en las dos direcciones, pues ya la forma de sentir el sonido ya cambia. Entonces es como si tuviéramos una percepción de, algo así como una percepción de profundidad cuando manejamos imágenes, ¿no? Entonces ahí también empezamos a manejar otro sistema de sonido al sentirlo. Por supuesto, si se le va agregando más dispositivos de todas las direcciones, pues entonces el sonido empieza a cambiar y la percepción de ese sonido pues también nos empieza a llegar eh, por todos lados. Ahí es cuando empezamos a sentir pues que los sonidos, digámoslo así, son mejores o es de mejor calidad ese sonido. Realmente es una percepción que nosotros tenemos de ese sonido. Y por eso pues no lo tratan de botar en muchas direcciones o desde muchas direcciones. No solo las de la parte central de los parlantes, que uno por lo general coloca unos parlantes y los coloca de frente al computador, sino adicionalmente pues agregándole más dispositivos para hacer la parte envolvente. Eso está atado a una, a un estándar y ese estándar por lo general es un sistema digital, ¿sí? Y el sistema digital entonces de audio de ese sistema de teatro digital, que las salidas por lo general las tratan de hacer digital ahora que ha avanzado tanto la tecnología, pues empiezan a tener variaciones de números y básicamente es la ubicación de los dispositivos que usted tenga. Entonces, básicamente lo que ustedes ven en los cuadritos son las ubicaciones de cada una de esas tecnologías de sonido. Los cuadritos negros pues indican que en algún momento tenemos una cantidad de parlantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí solo hay uno, está en la parte frontal, ¿sí? O está en la parte del frente. Y como no hay absolutamente nada más, pues esa tecnología de sistema digital de producción de video, pues es la 1.0. Y así sucesivamente, pues van cambiando la cantidad de dispositivos que se tenga. Inclusive, pues el subwoofer que en algún momento también se utiliza. Como les decía que el subwoofer es uno de los dispositivos que lo que hace es manejar pues una serie de tonos graves eh, y pues eso también ayuda a tener otra percepción distinta de los sonidos. Por ejemplo, pues es muy común que pues, nosotros escuchemos del 7.1 o de un sistema digital 5.1, ¿sí? Bueno, es más común el 5.1 que el 7.1. Y básicamente lo que tiene es, pues, es esa distribución. Tiene un parlantes básicamente en el frente, en la parte de atrás, y el subwoofer eh, ubicado también, o el subwoofer también pues hace parte del sistema de sonido. Y ese sistema digital 5.1 pues es bastante común, ¿no? Tener tres parlantes delanteros em, en el centro, izquierda, derecha, dos parlantes atrás, izquierda y derecha, y un subwoofer adicional. Y a eso pues los llaman
un sistema digital 5.1 o un Dolby digital 5.1. Pero por supuesto ustedes ya saben que necesita pues unas salidas, ¿no? Pues por ejemplo ahí hay un subwoofer y necesitamos del puerto naranja de salida. Y los otros pues pueden salir por otro puerto y desplegarse adicionalmente los parlantes. Por eso casi siempre el subwoofer lo colocan separado. Para esos sonidos graves que en algún momento se tienen que reproducir, pues solo se dedican a ese altavoz mm, para esos tonos graves. Lo que hicieron con el 7.1, por ejemplo, fue coger ese 5.1 y adicionarle un parlante al lado izquierdo y uno al lado derecho. Entonces ahí ya adicionaron dos parlantes más. Y pues hay una tecnología también que es un sistema digital de alta definición que es la variación del 5.1, que también es pues muy conocida, ¿no? La 7.1. Entonces son esos famosos evoluciones del teatro en casa que en algún momento pues adicionaron dos parlantes más. Digamos que estos eran nuestros famosos teatros en casa y nos vendían todos estos parlantes y el subwoofer y adicionalmente pues después le fueron mejorando el sonido a un sonido de alta definición eh, y ese sonido pues fue que le agregaron parlantes adicionales, uno a la derecha y uno a la izquierda de la persona. Si usted coloca todos al frente, pues de nada le va a servir ese sistema de sonido envolvente porque solo lo está botando de una dirección. Entonces, obligatoriamente esos sistemas siempre tienen que estar ubicados alrededor del sitio donde se va a escuchar el sonido, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí hay unas variaciones que no son muy comunes. Por ejemplo, aquí hay dos subwoofers eh, y un tercer parlante en la zona central, pero atrás. Entonces ahí tendríamos otro directamente en la parte trasera, el otro parlante. ¿Listo? Prácticamente estaríamos rodeados de parlantes y un subwoofer adicional. Esos son los sistemas, por ejemplo, de Dolby, que casi siempre se escucha ese término de Dolby, bueno, y digital. Eso es digital. Entonces esos sistemas son los que por lo general encontramos con estas numeraciones. Para que lo tengan en cuenta, es más la ubicación de los dispositivos o los altavoces que tienen a la salida. Y pues eso por lo general hace un sonido envolvente y inclusive se pueden controlar pues muchos de los sonidos para que salgan pues en determinada dirección. ¿M? Y ahí pues la sensación de localización de la persona pues se va a hacer más estimulada a la hora de que esté escuchando pues esos sonidos. Esos son los sistemas pues o los famosos sistemas envolventes de sonido que por lo general se utilizan, para que lo tengan en cuenta. Entre más parlantes, pues va a cambiar ese sistema digital y va a tener pues una definición, digámoslo así, un poquito más alta, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, ya como se mueven las señales, casi siempre esto se mueve por cables de cobre. Eh, de pronto alguna variación del cable de cobre que es este, que teníamos por acá mirando. Es una tecnología que se llama SPDIF. SP, estoy escribiendo. SPDIF. ¿Listo? Esa salida, bueno, ese sistema de sonido, básicamente lo que hace es cambiar un poquito el medio. Entonces, ese sistema de SPDIF también es de salida y lo que utiliza por lo general es fibra óptica como medio para transportar las señales digitales. Entonces por aquí utiliza fibra óptica o cambia estos cablecitos sencillos de cobre por un cable coaxial. Entonces utiliza un coaxial también de salida. Entonces el SPDIF viene en estas dos presentaciones con cable de cobre o con fibra óptica. Y casi siempre pues es un cuadradito eh, que viene en los computadores. Muchas vienen a veces, pues, como eso a veces se maneja un conector especial para introducir ahí, pues uno lo que ve es el cuadrado
y de pronto ve una tapa de plástico que lo está tapando. Entonces por aquí hay una tapa de plástico y ese conector por lo general es un SPDIF. Ya se utiliza cobre o fibra óptica, pues em, ya depende de la tecnología del SPDIF. Pero pues puede utilizar esas salidas. ¿Y esas salidas a qué van? A los dispositivos que les había mencionado, por ejemplo, a un sintetizador de sonido, que es un dispositivo externo. Entonces, esos puertos lo utilizan para dispositivos externos y los colocan fuera del computador, ¿no? Para realizar pues unos cambios. Y ustedes han visto que hay muchas consolas que manejan sonido y esas consolas pues casi siempre son externas a los portátiles, por ejemplo. Entonces el software está, digámoslo así, interno en un portátil y la consola que le adicionan es el dispositivo pues que le conectan externo. Y ahí es donde efectivamente van a manipular todos los cambios que te tengan de sonido, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ahí es donde pues entra a jugar el software. Eh, esas consolas por lo general pues van a necesitar un software pues bastante especializado eh, para manejar ese tipo de variaciones y para manejar pues todas las variaciones que se pueden hacer a los diferentes sonidos, a las tonalidades, a bueno, el volumen, bueno, a los tonos que se manejan en el sonido. Entonces, esos dispositivos pues van a permitir hacer muchas modificaciones a por ejemplo, al sonido de salida, que es casi siempre lo que buscan hacer, que el sonido de salida pues llegue al público con modificaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que por lo general se trata de hacer con la salida, con lo que llega a través de los altavoces al público. Mientras tanto, pues nosotros no, si no tenemos estos dispositivos y tenemos un computador bastante sencillito, igual pues tratamos de manejar algunos parámetros de sonido, ¿no? Entonces, casi siempre como lo que se va a manipular son patrones de sonido, entonces son como una especie de señales que por lo general se llaman patrones, y esos patrones pues en algún momento es lo que uno ve en muchos de los software que manejan sonido. Cuando uno habla, pues se ven estos patrones y esos patrones son los que se tratan de modificar, ¿no? Pero por supuesto, tiene que existir el patrón o tiene que existir esa muestra de sonido para que en algún momento pues se pueda utilizar, por ejemplo, un sintetizador y manipularla, ¿sí? Y modificarla, digámoslo así, para que se escuche de otra forma. Eh, de pronto grabar la voz de uno y volverla más grave o más aguda. Eso se requiere un patrón que se tiene que grabar en algún momento. Y ahí también pues existen pues parámetros de calidad y esos parámetros de calidad mm, tienen que ver con ese patrón que se almacenó y la forma en que se almacenó y las características que tienen esa señal de sonido. Por ejemplo, las señales de sonido pues son frecuencias o se maneja el parámetro de frecuencia. Entonces recuerden que la frecuencia, nosotros siempre que hablamos de frecuencia manejamos la señal de Hertz o los hercios. Entonces, todas las señales de sonido, en este caso, o ese patrón, pues tiene esa característica que es la frecuencia a la cual está grabada, por ejemplo. Y como ese patrón se grabó en algún momento en forma de datos, en forma digital, entonces esto también va a tener un componente que son los bits. Los bits con que está hecho ese patrón eh, de sonido. Entonces esto es como si fuera básicamente la resolución del archivo, ¿sí? Entre mayor cantidad de bits, en algún momento, pues bueno, se va a ver también la frecuencia variada, entonces esto es como si fuera la resolución. El sonido pues va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señal que en algún momento se pueda manejar, por ejemplo, va a manejar 16 bits, ¿no? Y en algún momento esa señal de 16 bits, por ejemplo, va a manejar frecuencias
de 44.1 kilohertz. Y estos dos daticos pues nos dicen que esto es un archivo de sonido, es un patrón que se grabó con estas características, con una frecuencia y con una cantidad de bit de resolución. Entonces, eso es como pues la forma o las características de ese archivo que estamos grabando. Si quiero más resolución, pues claro, esto tiene que empezar a cambiar. Por ejemplo, empezar a cambiar a 24 bits, ¿sí? Ese patrón de resolución o de bit que estamos manejando y esto, por supuesto, ya va a empezar a cambiar. Entonces ya no va a ser, por ejemplo, 44, va a ser cientos. Estamos hablando de números más grandes, ¿no? 192, por ejemplo, kilohertz. Y por supuesto, esto sería un patrón pues que es de más alta resolución o es una calidad o un patrón que tiene pues una cantidad de bit que lo representa mucho más grande y eso pues mejora la calidad del sonido. Entonces también depende de cómo se grabe en algún momento los archivos y qué patrón de estas con estas características se tenga. Y casi siempre los programas pues en algún momento les van a mostrar estos parámetros. De pronto no se los muestran en kilohertz, sino ya de una vez hacen la conversión, ¿no? Y ya muestran todo el número completo. Entonces, aquí sería, por ejemplo, 192.000 Hz. Le van a mostrar, por ejemplo, ese archivo, cómo le va a quedar y con qué patrones de sonido, con qué características va a quedar ese patrón de sonido, para que después pues, se pueda modificar esa grabación que se realiza. ¿Listos? Y se le puedan hacer modificaciones después. Si tiene un programa que haga modificaciones, por ejemplo, si el sonido del patrón le quedó muy bajito, aunque la grabación pues sea de buena calidad, pero le quedó pues un sonido muy bajito, pues con el programa de edición de sonido, la ideal es que, por ejemplo, le cambie el volumen y empiece a subir el volumen mm, que en algún momento se va a tener, ¿no? Por ejemplo, los tonos, como les decía, los graves y los agudos, también se puede manipular ese tipo de archivo con los patrones. De pronto, pues efectos de tiempo, que no se escuche, por ejemplo, el sonido tan rápido como usted lo está grabando, sino que se vuelva de pronto un poquito más lento. O se puede acelerar mucho más rápido, se pueda sentir mucho más rápido ese sonido que se está grabando, ¿no? Entonces, esos son esas reproducciones y el tiempo también, pues, es otro de los factores que se modifican en esos patrones. Pero la idea es primero, pues, grabar. ¿M? Ahí sí, el software que en algún momento grabe ese archivo, pues, sería bastante importante o el que lo modifique, pues, sería otro importante. Casi siempre hay programas o los programas que uno encuentra, pues, terminan haciendo las dos cosas. Terminan grabando el patrón y terminan modificándolo, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues, con la parte de edición de sonido. Bien. Em, Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, me imagino que sí, que no hay problema con esa partecita. Bien, la parte de sonido, entonces, hay bastantes grabadoras de sonido. Por ejemplo, hay programas bastante sencillos como esta a través de Microsoft Store, una app bastante sencilla que es gratis. Por supuesto, no es que sea la única gratis. Hay más. Por ejemplo, por aquí hay una aplicación que maneja video que vale 304.000 pesos. Bueno, entonces eso depende ya de lo que uno vaya a hacer y qué tanto hace las aplicaciones. Pero pues hay otros sistemas de sonido bastante sencillos. Por ejemplo, esta app lo único que hace es guardar sonido. Entonces esta pues es gratis y uno puede descargarla y utilizar pues la app para grabar cosas. Por ejemplo,
Mm, Al instalarla, pues es una aplicación bastante sencilla. Ah, bueno, por aquí creo que tengo otra de grabar. Mm, por aquí, si la encuentro. Bueno, esta es la que ya tenemos abierta. Se me perdió. Creo que es grabadora de sonido. Vamos a ver si la encuentro por la... Sí, es grabadora de sonido, profe. Ah, sí, grabadora de voz. Ya la encontré. Listo. Sí, aquí está. Ah, esta es otra. Bastante sencilla. Estas dos pues son gratis y se pueden descargar por Microsoft Store. Sí, esas son aplicaciones bastante sencillas. Lo único que hacen es grabar, básicamente. O sea, entre más sencillo tampoco es que se pueda hacer muchas cosas, pero sí le va a permitir entonces grabar. Y como son gratis, pues usted puede grabar bastantes cosas. Em, de pronto la ubicación, lo Pero que se con ese pueda programa cambiar. que usted tenía, sí se puede hacer harto, profe. Audacity. Ah, bueno, sí, ese es otro que yo ahorita les muestro. De pronto las salidas o configurar de pronto el micrófono para saber cuál es el dispositivo que se agrega para que se pueda grabar. Sí, eso podría hacerlo. Aquí tiene una opción, por ejemplo, de recortar y enviar el archivo en algún momento, pues va a ser una de las cosas que uno puede hacer. Que uno pueda guardar el archivo que graba en una aplicación. Entonces, por acá hay un archivo bastante viejito, no sé qué será, pero pues casi siempre cuando se puede grabar, pues se puede escuchar también, ¿no? Se puede reproducir con el mismo software. Cordial saludo, mi nombre es Freddy. Ah, bueno, creo que era una presentación. Bueno, aquí también se puede pues grabar. Por aquí nos está diciendo que tiene un dispositivo micrófono. El archivo lo está guardando en un archivo con una extensión que maneja por lo general Windows, que es una WAV. V. Entonces ese es como la salida o el tipo de salida o del archivo que se está manejando. Eh, este simbolito o por lo general los símbolos de micrófono los que me permiten guardar el sonido y uno pues puede iniciar por lo general con esos sencillos botones y empezar a hacer una grabación. Eh, Empezar a hacer el recording como aparece aquí, la grabación, detenerla y por supuesto en algún momento pues volver a escucharla. Entonces, aquí está. Prueba uno, 2, 3. Este no era, este. Empezar a hacer el recording como aparece aquí, la grabación, detenerla. Bueno, esos dispositivos pues son bastante sencillos. Donde usted deje los archivos, donde usted los guarde, pues esto ya es una carpeta. Por lo general, cuando usted los guarda, pues aparecen tipos de archivos guardados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí aparecen los dos archivos que estaba eh, guardando con esa app. El archivo que uno mira, pues por lo general lo que busca es esto, porque el reproductor pues tiene que reconocer el tipo de archivo. Entonces, ya dependiendo de la salida que se maneje, pues si es bastante sencillo, pues va a utilizar, por ejemplo, estas extensiones de sonido propias de Windows y va a hacer pues una salida en un archivo que sea fácilmente reconocido por algún reproductor del sistema operativo, ¿no? Entonces, estas salidas de sonido pues son las que en algún momento pueden ser reproducidas con algún programa que ya viene por defecto. Y esas son las salidas que ellos guardan cuando son bastante sencillas. Ya que se puedan variar las salidas del archivo y tener otro tipo de formato de salida o de ese sonido para que se pueda reproducir en otros dispositivos, pues ya eso ya depende de la aplicación. Por lo general, los que son sencillitos no es que se pueda hacer pues esos cambios y seleccionar esos tipos de archivos. Pero ya hay otros pues dispositivos que también, software, perdón, que se puede utilizar para hacer esas grabaciones. Por ejemplo, este que está aquí, que dice Audacity, eh, es un software que la gente utiliza mucho porque es un software libre y ese software pues permite hacer pues bastantes cositas.
en la parte de sonido, ¿no? Y de edición de sonido, que es lo que por lo general la gente lo utiliza mucho en la parte de edición. Claro, hay muchísimos más, pero por lo general esos software en algún momento son de pagos, entonces pues toca pagar bastante platinga para tener un software mucho más especializado, que eso es lo que por lo general eh, se obtiene con ese, o se necesita con muchos de los sistemas de salida de audio que se manipulan. Ese es el programita. Mm, la señal que graba pues es esta parte azul que ustedes ven. Esta es la representación de la grabación de la señal análoga. Si usted ve, pues es una señal que en algún momento tiene muchos cambios y usted alcanza a ver pues que la señal en algún momento tiene muchos picos y muchas variaciones a través del tiempo. Esas señales análogas pues en algún momento es lo que está ingresando eh, en la grabación. ¿Sí? Los botones que están en la parte superior pues para reproducir y grabar, el botón de grabar es el rojito. Y lo que les decía de la frecuencia está en la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta ahí por defecto él coloca 44100 en, en la frecuencia, ¿sí? Y en algún momento pues están utilizando por defecto una cierta cantidad de bit para crear el archivo y crear esa resolución, esa pues esa cantidad de bit que se utilizan para esa calidad de sonido. Entonces por aquí aparece el archivito en la parte superior, dice que es un archivo pues, digital, estéreo. Se grabó a 44100 Hz y los archivos pues tienen 32 bits, ¿sí? Entonces ahí dice pues ciertos parámetros de la grabación, que por supuesto se pueden cambiar, ¿no? En algún momento yo puedo cambiar a esta opción mucho más alta que dice 384.000. En este caso serían 384.000 Hz a los que se podía, en los que se puede grabar un archivo. ¿Listo? Más información, los archivos van a ser más grandes, va a tener más cantidad de bit. Esas son pues las variaciones que pueden tener los archivos. Si usted quiere mayor calidad, pues el archivo por supuesto va a tener en algún momento un poco más de tamaño. Eh, de donde se grabe, por lo general es este que dice MME, o lo identificamos pues por el dispositivo. En este caso es un micrófono pues, de una marca que se llama Realtek, eh, que es la que maneja el sonido pues en este portátil, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Lo mismo los altavoces pues como son de la misma marca Realtek, esos son los que me van a permitir reproducir, ¿no? Todo lo que está en la parte superior son herramientas para manejar ese sonido, ¿no? Si, por ejemplo, lo reproducimos, Hola, hola, prueba de sonido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. esa señal es la que en algún momento pues yo voy a poder manipular y cambiar. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, esta lineecita inicial que pues no tiene ninguna variación, eso es un espacio de tiempo. Y cuando empieza el sonido, hay una barrita que lo va siguiendo. Ahí, por ejemplo, en todo ese recorrido no hubo sonido. ¿M? O bueno, hubo un sonido de fondo realmente, si se alcanza a escuchar algo de sonido de fondo. Pero ya la voz pues empieza a estar en la parte azul. Hola, hola, prueba. Toda esa partecita pues es de sonido. eh, y eso es lo que de pronto pues pueden empezar a manipular. Algo sencillito, por ejemplo, yo no quiero que haya esos espacios, por ejemplo, de sonido. Aquí hay una herramienta con un asterisco que es pues la que me permite utilizar las herramientas. Em, y voy a seleccionar, por ejemplo, la parte final. Vamos a ver si esto es todo. Bueno, esperemos que esté seleccionando la parte final. Sí. Y de pronto, pues yo voy a quitar esos espacios iniciales, ¿no? A veces cuando uno graba al final, pues termina escuchándose el clic con que uno detiene las grabaciones o no se escucha, pues, o se escucha la finalización y uno se le va una voz distinta o bueno, algo adicional se creó.
Entonces, pues simplemente ese pedazo lo que se va a hacer es eliminarlo. Y pues lo fácil es tener unas tijeritas de cortar para que se pueda eliminar ese pedazo. Ustedes se dieron cuenta, ya se le quitó este pedazo, el final, y a la hora de reproducir esta parte, perdón, tengo que deshabilitar las herramientas, volver ahora sí a reproducir. Hola, hola, prueba de sonido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya la finalización pues es más corta. Lo mismo pues se puede hacer en otros espacios y se puede hacer otro tipo de modificaciones, ¿no? Por aquí hay unas herramientas pues bastante sencillas para manipular la parte de sonido. Y estos pues son software que en algún momento me permiten hacer eso, manipular pues lo que nosotros grabamos y por ejemplo llevarlo en algún momento a un archivo, decirle exportar y guardarlo con una extensión que lo reconozca un reproductor que vayamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, ahí nos aparecen ejemplos de extensiones de archivos como MP3, WAV, OGG. Estos archivitos pues son bastante comunes en algunos reproductores. Digamos unos más que otros, más conocidos, pero ahí es cuando uno puede hacer, por ejemplo, el cambio de la señal del dispositivo, del archivo de salida y la extensión. Por ejemplo, lo voy a guardar en MP3. Y hay una carpeta que ya había creado. Le voy a colocar aquí prueba 2 y ya está marcado como como MP3, perdón. La calidad en algún momento pues es casi siempre aparece acá, pero pues son dispositivos que también son varias calidades que en algún momento también varían dependiendo de cómo se grabe, ¿no? Tampoco es que a veces se pueda modificar mucho. Bueno, esto es los valores de identificación del archivo, si le quiere colocar aquí nombre, algún título en especial, bueno, son cosas adicionales que son más de identificación de los archivos. Y el archivo pues en algún momento ya queda guardado, donde lo necesiten, ¿no? Entonces estos programitas pues a veces son chéveres, pero pues gastan tiempo hasta que uno logra entender por ciertas cosas cómo funcionan y se mete en el cuento más de todas las opciones que tienen estos editores de sonido, ¿no? Los efectos que se le pueda agregar, las modificaciones que se les pueda agregar, si se necesita analizar pues la señal en algún momento, también hay herramientas para analizar, ¿sí? Entonces pues eso se requiere un poquito más de conocimiento, pero son pues herramientas que utilizan esa gente que maneja sonido para empezar a manipular ese tipo de archivos o ese tipo de grabaciones. Si está grabando instrumentos, pues va a ser prácticamente lo mismo, todo se va a guardar en un archivo. De pronto haya alguna combinación de varios instrumentos, entonces lo que hacen es manipular pues varios archivos al tiempo para tratar de hacer coincidencias, por ejemplo, y reproducir pues un conjunto de instrumentos que en algún momento grabaron por separado y volverlos pues eh, una sinfonía, por ejemplo, de muchos instrumentos. Lo mismo pues pasaría a agregar con el archivo de voz, etcétera, etcétera. Entonces estos archivitos o estos programitas pues son bastante útiles para hacer la manipulación de esas señales que usted puede grabar. ¿Listo? No tan sencillos como el que habíamos visto ahorita que solo grababa y ya, pero estos ya permiten editar esos tipos de archivos o cargar un archivo que usted haya grabado y de pronto hacerle alguna modificación. Eh, por ejemplo, lo que hice sencillo acá fue recortar el archivo, ¿sí? Quitarle de pronto ese, espacios que en algún momento, pues, de pronto se sintió alguna interferencia o no son útiles para la grabación. Bien, para que lo tengan en cuenta. Este programita es gratis, este también lo acabo de descargar, ahí les coloqué el enlace eh, en el chat. Y este programita, pues si necesitan de pronto algún tipo de manipulación de dispositivos de archivos de audio, pues pueden utilizarlo también. Ya que este programa, ahí sí no sé si este programa de pronto lo agregue a video. eh, Hay programas que en algún momento también van a editar esa parte de video y le van a agregar sonido, entonces pues se va a necesitar que uno manipule el archivo de video, de sonido, perdón, y que en algún momento pues se lo adicione a ese video. Y pues ahí ya
tocaría manipular también los tiempos y la grabación que en algún momento coincida con esa grabación de video. Si lo hace por separado, recuerden que ya hay software también que hacen las dos cosas al tiempo, no graban video eh, y graban sonido. Pero pues se pueden hacer las cosas separados y otros programas pues adicionales para que lo tengan en cuenta. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. Los programas son pues bastante sencillitos. Solo es meterse en ese cuento y pues empezar a manipular ese tipo de cosas. Mientras tanto, pues uno puede utilizar cosas más sencillas como para las grabaciones. Tampoco es que a veces se necesite, pues dependiendo del trabajo, no es que muchas veces se necesite pues grabaciones muy complejas. Por eso pues un grabador sencillo a veces es más fácil y estos grabadores que tienen tantas cosas, pues a veces la gente no lo utiliza, pero pues pueden hacer desde el trabajo más sencillo hasta cosas mucho más complejas de observar. ¿Listos? Ese sería un programita entonces para el manejo de audio, para la edición, para verificar las señales. Mire, esto es un tipo de señal. eh, Se puede ampliar la señal y empezar a mirar pues cómo es la fluctuación de la señal. Entonces recuerden que estos son señales análogas y por eso es que se ven pues tantas variaciones, ¿no? Si fuera una señal digital pues sería un poquito más estable, pero esta señal pues análoga o que representa la parte análoga es bastante variable, que eso es lo que hace el sonido, ser muy variable en los valores que puede tomar a lo largo del tiempo. Por eso pues son señales análogas. Bien, y ahora pues vamos a mirar aquí la parte de las impresoras que también nos hacía falta. Voy a mover aquí el control. Bueno, listos. Aquí en este equipo ya habíamos instalado anteriormente una impresora. Era una impresora láser. Habíamos visto pues que se tiene un software. Por lo general ellos vienen con su propio software. Sin embargo, pues uno lo puede descargar de una página que son los controladores. Ahí es cuando estábamos hablando de controladores y eh, el software propietario pues por lo general trae los controladores inclusives para poderla manipular. La impresora es una Hewlett Packard LaserJet M102W. Esa es la referencia de la impresora, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. En estos menús, pues uno por lo general lo que tiene, también lo puede manipular, también lo puede cambiar. Y uno cuando tiene pues una impresora, el software me va a permitir cambiar ciertos parámetros. Aunque Windows también lo tiene, ¿no? Este menú de configuración de Windows pues también tiene una serie de dispositivos que están tanto instalados, que es esa la que está de segundas, que dice LaserJet modelo 101, 106, es como una familia. Y pues ya saben que la 102 es la que está conectada de esa familia. Em, lo que se puede manipular por lo general eh, casi siempre está cuando uno selecciona el dispositivo en este menú de Windows. em, y lo que hace es pues ir a la parte de administración o administrar. Bien. em, ¿Qué se administra en ese momento? Pues cosas bastante sencillas como por ejemplo la cola de impresión. La cola de impresiones son los trabajos que en algún momento están haciendo fila para que sean impresos. Eh, Eso por lo general pues es algo bastante sencillo, es más del trabajo que se está enviando y si se envían pues muchos trabajos desde muchos dispositivos, pues él en algún momento tiene que poder administrar esa cola de impresión.
o esa cantidad de trabajos que se están enviando en secuencia, ¿no? Para, para de pronto en algún caso, pues puede ser que se detenga algún trabajo porque se envió algo incorrecto, pero como ya son en cola con muchos de los dispositivos, de los trabajos que se han enviado, pues entonces tenga que en algún momento detenerse un trabajo muy específico. Y pues al abrir la cola de impresión se determina cuál es el trabajo que se va a suspender y se puede cancelar individualmente en vez de, digamos, apagar la impresora y esperar a pues que no haya quedado guardada la cola de impresión en algún lado. ¿M? Entonces se puede tener pues trabajos muy específicos o pausar y darle prioridad a otros, por ejemplo. Em, lo que está en la parte de abajo, que son propiedades, pues son menús que uno puede modificar. Casi siempre me van a dar ciertas características de la impresora y de lo que se está utilizando. Em, puede ser que en algún momento hablemos de parámetros de la impresora o de la impresión como tal. Y pues empecemos a reconocer esos ciertos parámetros en algún lado, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dice PCL, eh, esta es una sigla que nos indica cuál es el lenguaje que se está utilizando para que la impresora pues entienda con el computador y se puedan generar impresiones. Entonces es uno de los tipos de lenguajes que se pueden utilizar entre las impresoras. Y por lo general Hewlett Packard pues mm, se caracteriza por utilizar este PCL eh, como lenguaje de sus impresoras. Ese lenguaje es como como un software que tiene internamente que me permite comunicar el equipo con estamos hablando del computador con la impresora y se pueda entender pues la información que se está enviando entre los dispositivos eh, para que después pues por supuesto pueda ser impreso en la forma que nosotros por lo general lo vemos. No es el único, pero pues es uno de los lenguajes que por lo general se casan las empresas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama PostScript y ese PostScript pues también hay unas impresoras como la Samsung que utilizan mucho ese lenguaje para hablarse entre los dos dispositivos. Entonces, pues ese lenguaje es el que me permite al fin y al cabo enviar, por ejemplo, una impresión de mi computadora a la impresora y que la impresora pues lo entienda y imprima lo que yo quiero. Si de pronto ese lenguaje no existiera, pues digamos que no se ha instalado el controlador adecuado o es un controlador erróneo eh, y el lenguaje no es, pues la impresora al fin y al cabo va a terminar de pronto imprimiendo una serie de caracteres que pues que no son lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? También en todo ese lenguaje, pues aunque viene por defecto en la instalación y en el software que por lo general viene instalado para manipular las impresoras, pues es algo que también es una de las características que uno puede encontrar. Em, voy a utilizar un momento el Zoom porque creo que no estoy viendo mucho. Bueno, este que está ahí es la resolución. Em, en este caso, ese 600. Si ustedes ven, es un parámetro que en algún momento me está diciendo que tiene 3 Ps. Esas 3 Ps, pues son los puntos por pulgada que se puede imprimir, que se pueden tener en esa impresora, ¿no? Em, casi siempre, pues uno lo encuentra no en puntos por pulgada, sino en dpi. Eh, la traducción es de un punto, pues es dot, y esa palabra dot, pues se representa con una D. Entonces uno por lo general lo encuentra es dp y pulgada en inglés, pues empieza con la letra I. Entonces encuentra uno aquí algo que se llama dpi. Pero pues la traducción es puntos por pulgada, que es lo que aparece ahí. Y la resolución máxima que uno puede obtener en esa impresora es de 600 puntos por pulgada o 600 dpi.
Casi siempre está la resolución que en algún momento me muestra la calidad de la impresión en la hoja, como si estuviéramos hablando de píxeles en la pantalla, pero aquí se habla desde los puntos que se pueden imprimir. Y esa resolución pues es muy normal en las impresoras que son de un solo color. En este caso, esto es una impresora de blanco y negro, ¿sí? Es una impresora monocromática y pues lo mínimo que uno casi siempre encuentra pues son 600 puntos por pulgada. En este caso pues es lo máximo. Habrá impresoras que tengan pues una resolución más alta, que sean monocromáticas, pero las que sí en algún momento necesitan una resolución mucho más alta son las de colores. Y en algún momento las de colores que son, tienen la capacidad de imprimir eh, fotografías. Entonces ahí es donde las resoluciones no van a ser 600, de pronto van a ser por ahí 1600, 1200, mucho más arriba de los 1000 en los puntos por pulgada o en los DPI. Y esa es una de las características que uno también mira en esas impresoras. Para imprimir, pues, en este caso, esto es una impresora láser, utiliza toner. eh, Casi siempre la gente lo que utiliza para imprimir fotografías de alta calidad, pues son impresoras de inyección de tinta o de tinta como producto consumible. Entonces, ahí es donde por lo general se van a ver, eh, pues es más común que la gente para ese tipo de trabajos utilice ese tipo de impresoras. Para altos volúmenes de impresión, pues por lo general se utilizan las impresoras láser. Y si son altos volúmenes y se maneja pues un solo color, pues es algo que es normal encontrar en las impresoras que requieren pues imprimir muchas cosas en un día o que tengan un volumen de impresión bastante alto. Entonces ellos pues la resolución tampoco es que la necesiten muy alta, ¿no? Necesitan una buena resolución sin ser por ejemplo la máxima. Y eso es pues una de las características que tocan tener en cuenta. Bien. Ahí en preferencias, estamos viendo aquí lo que tiene, o digámoslo así, el resultado o en qué va a quedar impreso las cosas. Por ejemplo, hay varias opciones. No solo pues las impresoras son capaces de imprimir en hojas bastante sencillas, que es lo que casi siempre utilizamos, sino hay pues bastantes tipos de impresiones al final. Por ejemplo, ahí se ve que hay un sobre. Por ejemplo, se ven etiquetas, eh, papel que en algún momento pues se cambia un poquito. Sí, esos son estándares o son características que se pueden cambiar en las impresoras. Y el software pues me permite hacer esos cambios. Si yo quiero ir a configurar, por ejemplo, la impresión para un sobre, pues haría el cambio, por supuesto, teniendo los sobres y haría los sobres y haciendo el cambio a, al tipo de componente que voy a colocar para imprimir. Entonces, esos son eh, pues opciones que uno puede configurar con estos dispositivos. El tipo de papel también está asociado ahí, aunque hay muchos tipos de papel. Por ejemplo, aquí habla, vamos a ver si aquí lo puedo ampliar todo. Sí. De varios tipos de papel. Em, Digámoslo así que las partes de arriba son como ciertos formatos que ya se tienen, eh, pero pues hay gente que se fija en lo que dice gramaje. Ese gramaje es como la densidad que tiene el papel en ese material que se ha creado. Casi siempre son materiales orgánicos. Entonces, a la hora de crear esas fibras orgánicas de manera natural, pues en algún momento hay una cierta densidad dentro de cada papel. Entonces, el porcentaje de gramaje que aparece ahí, eh, pues sí tiene una característica y es que en algún momento el grosor del papel también se va a notar, ¿sí? O la forma en que el papel, digámoslo así, se puede moldear o se puede manipular, pues también se va a notar. Entonces, aunque no son estas dos características, el gramaje, como les digo, es más la densidad. eh,
el porcentaje de gramaje pues también está asociado a esas características que se acaba de mencionar. Cuando son ligeros y por lo general están entre 60 y 74 gramos, como aparece ahí, son papeles que por lo general son muy delgados. Entonces hay papeles como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que a veces había unas Biblias que en algún momento le daban a uno una Biblia o un Nuevo Testamento y le daban un papel pues bastante delgadito, que parecía así como algo pues, no sé, como algo acercándose al papel mantequilla, por ejemplo. ¿Sí? Ese papel pues es bastante delgado, pero pues en este caso em, también se refieren al papel como un papel ligero. Y entre más ese papel pues tenga un gramaje, casi siempre se vuelve un poquito menos flexible, menos ligero que ese papel y se parece a algo pues, por ejemplo, cuando aparece este que dice extra, que por lo general también lo llaman un papel pesado, creo que es un gramaje pesado. em, Son más parecidos como por ejemplo la cartulina. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la cartulina es como más gruesita y es como más, digámoslo así, eh, más durita a la hora de doblarla que una hoja de papel, ¿sí? De las normales que nosotros imprimimos. Entonces estos gramajes pues también se van viendo en esa calidad de ese papel, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. A veces pues la gente se fija en estos gramajes para la calidad del papel. Em, los que casi siempre se utilizan para las fotocopiadoras son como hacia el lado de los papeles ligeros, por ahí entre, bueno, alcanzan a ser por ahí como hasta 90, algo así, entre 60 y 90 de gramaje. Y los papeles que en teoría se debería utilizar para imprimir si son un poquito más gruesitos, entonces esos ya están a partir de los 90. Aunque hay pues papeles intermedios por ahí de 80 gramos que en algún momento son los que casi siempre se utilizan. Pero eso ya depende del tipo de impresión que se vaya a utilizar. Cuando ya son, por ejemplo, impresiones pues más delicadas, casi siempre son gramos medios o hacia extras, que son papeles que en algún momento necesitan tener pues un gramaje más alto o una densidad pues mucho más alta para que se puedan combinar con otras características. Vamos a ver si por aquí hay otra característica adicional. Bueno, no hay, pero digamos que esa opción de en color o, o papel de fotografía en algún momento son opciones. Y esos papeles, pues, digámoslo así, que tienen otras características que es, digámoslo así, enfocado al blanco que muestra el papel de por sí. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, el blanco de las hojas que uno por lo general utiliza para las fotocopias o para las impresiones, es un blanco que no es, digamos, como muy brillante. Digámoslo así, es que algo es algo mate. Entonces, esa característica, pues, no es que sea muy vistosa con el papel de fotografía. En el papel de fotografía, pues, sí se va a necesitar otra variación de papel. Y esa variación de papel, pues, se van a dar cuenta que es un poquito, el blanco es como más brillante. Y eso hace que a la hora de colocar la tinta, en algún momento, pues, la tinta de colores resalte y esa tinta de colores pues va a ser más vistosa con esos papeles que son más brillantes, que son papeles que se utilizan para la fotografía. Mientras que cuando usted no necesite nada de eso de fotografía, pues usted no necesita un blanco que sea muy brillante y que resalte mucho. Con un blanco normal de una hoja eh, de tamaño carta, por ejemplo, de esos papeles con que uno siempre imprime o hace fotocopias, pues ese blanco pues es apenas el que uno necesita. ¿No? Esas otras características que a veces también pues se obtienen a la hora de escoger ese tipo de papel. Este software pues lo que hace es eso, ¿no? Permitirme que en algún momento yo pueda manipular esas características de acuerdo a lo que yo voy a imprimir.
Bueno, los tamaños también son características del papel, pues digamos hay estándar para manejar tamaños de papel y hay pues muchas opciones del tamaño de papeles, inclusive personalizados y pues ustedes ven, por ejemplo, que hay A4 y hay otros tamaños de papel que en algún momento pues varían un poquito y que por ejemplo en vez de llamarlo A4 lo llamamos carta y eh, esos son pues unas variaciones muy pequeñas en el tamaño o en las dimensiones de la hoja. Entonces eso ya es otras cosas que también se pueden manipular. Si es un sobre, pues eso también tiene un tamaño específico. O si hay muchos papeles que, como ustedes se dan cuenta, pues tienen distintos tamaños. Por ejemplo, ahí ya me le está mostrando los tamaños en milímetros, ¿sí? Aunque pues hay otros estándares ya establecidos que aparecen también ahí. Entonces, por ejemplo, ahí aparece el oficio. Por aquí aparece el oficio. Y ese papel oficio, pues es uno pues muy común, ¿no? Eh, Solo varían pues de pronto en algunas mediciones, aunque uno a veces no le pone cuidado pues a eso y casi siempre coloca, eh, bueno, oficio o carta. Y entonces no se fija de pronto los tamaños y pues dependiendo del estándar, si es A4 a 5 pues eso tiene una variación de tamaño, aunque uno pues no se va a poner a medir todos los papeles cada rato. Pero sí hay estándar que también manipulan y pues las impresoras van a permitir eh, tener un software que haga ese tipo de cosas. ¿Listo? Por eso pues le estaba mostrando también esto de Hewlett Packard, perdón, de Windows, ¿no? Que son cosas que se pueden manipular eh, con el sistema operativo también y con la impresora, para que lo tengan en cuenta. Aquí otra cosa que por lo general hace el software es que en algún momento el software que nosotros instalamos, pues no necesariamente es un software que eh, manipule un dispositivo externo. También se puede hacer impresiones internas y eso ya viene incluido dentro de los sistemas operativos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay unos que empiezan, por ejemplo, con Microsoft, que son el segundo y el tercero. Uno dice imprimir a PDF y el otro dice XPS Document Writer. Esos son formatos que vienen incluidos dentro del software. Que lo que me van a hacer es mostrármelo en otra forma de archivo, ¿sí? Un archivo que va a ser, que, digámoslo así, las veces de una impresión, ¿sí? Pero pues realmente esto es software y termina siendo todo, enviándose las cosas pues a ciertos formatos que son todos internos dentro del computador y no van a ser pues enviados a un dispositivo externo para ser impreso en una hoja de papel. Entonces ese software adicional pues también está instalado y hay muchas aplicaciones que en algún momento me dan algún resultado internamente sin necesidad de tener una impresora. Por supuesto, cuando uno instala más cosas, van apareciendo pues otra serie de programas. Por ejemplo, aquí hay un programa que dice Nitro, es un software que está, si ustedes ven por allá la parte superior, un icono naranja, pues es un programa que lo que hace es editar PDFs, entonces, o crearlos o editarlos. Entonces, él, digámoslo así, que crea su propio software para manipular las impresiones a PDF, por ejemplo. Pero no significa que no se hubiera podido hacer con el software que se tiene por defecto en Microsoft. Mm, por ejemplo, esto que ya prácticamente la gente no utiliza porque el dispositivo ya está pues fuera de uso, la de fax, se podría generar también a través de software pues ese sistema de fax y enviar a un dispositivo real, por ejemplo, en el otro extremo de la comunicación y enviarle a un dispositivo fax esa impresión, que ya esos dispositivos pues los dejaron pues bastante de lado hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esto prácticamente se vuelve software y le permite pues hacer impresiones sin necesidad de una impresora. Ya si lo necesitan papel, ahí sí obligatoriamente usted tiene que tener un dispositivo externo. Pero esas son cosas que vienen incluidas dentro del software para que lo tengan en cuenta. Bien, ese sí es el software de la impresora. Por lo general está en la ventana que casi siempre aparece
al cargar el software es uno que aparece por acá abajo que tiene una forma de impresora. Eh, Ese es el acceso pues que se lleva al software que viene predeterminado a la impresora. Em, para ese software también se utilizan herramientas. Si ustedes ven por aquí hay una opción que dice caja de herramientas y esa caja de herramientas pues es este menú que aparece ahí, donde se pueden hacer muchas modificaciones a los parámetros que estábamos viendo anteriormente. ¿Listo? Eh, si ustedes se dan cuenta en la parte superior, ahí hay opciones de configurar el papel, de manejar la calidad de la impresión, de inclusive manipular tipos de papel, energía. Esos son pues casi siempre opciones que se manejan en este software. Al igual que habíamos visto, pues son muy similares las opciones que se manejan aquí en este software, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Solo que pues esto es un software propietario de Hewlett Packard y pues se maneja directamente eh, con la instalación de ese software que viene en un CD, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso ya viene incorporado, ¿listo? Por lo general, pues se pueden hacer muchas más cosas. Y lo que aparece aquí en esa pestaña gris que dice servicio, pues me permite tener hacer otras acciones adicionales con la impresora. Em, Acciones que se pueden hacer de software, por ejemplo, el primero que aparece es el modo limpieza. Ahí hay una nota que dice que el modo limpieza se puede ejecutar en cualquier lugar y tarda entre 1 y 3 minutos. Y el dispositivo moverá una página lentamente a través de la ruta del papel. ¿Sí? O sea que le toca a uno esperar 2 o 3 minutos a que él haga un proceso automático de limpieza. ¿Listo? Ese botón ahí pues de inicio es el que inicia el proceso de limpieza. Esa es una opción que se puede hacer eh, para mantener pues o tratar de mantener el sistema de impresión limpio. Entonces, esas son opciones de software que se pueden utilizar, aunque exista el mantenimiento de la impresora físico y usted la puede hacer mantenimiento, pues hay ciertos mantenimientos más sencillos que se los dejan al usuario y por eso pues las opciones de servicio y de limpieza, pues muchas veces se la dejan al usuario para que la pueda correr cada cierto tiempo. El usuario pues no, casi nunca lo hace y espera pues a que eso ya se ensucie completamente un dispositivo hasta que tenga que venir un técnico y le haga mantenimiento, ¿sí? Pero pues las opciones de limpieza también existen en las impresoras. Así mismo como Ricardo nos había comentado también de la limpieza de los cabezales de una impresora, pues hay software que ejecuta esa limpieza y eso se hace a través de software, ¿no? No es necesariamente es hardware lo que uno pueda realizar eh, en esas impresiones, en esos procesos de limpieza. El otro servicio que aparece ahí es ajustar alineación. Entonces, también se puede perfeccionar lo que se esté imprimiendo de forma horizontal o se puede ajustar la forma horizontal y vertical de la impresión, ¿sí? Si en algún momento pues se considera que de pronto la impresora está imprimiendo, digámoslo así, más hacia un lado, ¿sí? Entonces, cuando se hacen esos ajustes, casi siempre se hace pues sobre la alineación de la impresión que se está generando. Entonces, aquí hay un menú para manipularla. ¿Mm? Por ejemplo, aquí nos dice que la primera acción es un cálculo que por lo general él busca hacer automáticamente. Por eso es que la alineación pues no es que uno se la pase haciéndola o no es la primera acción que uno pues pueda realizar. De pronto si usted es tan detallista que se da cuenta que sí, que efectivamente está desalineada la impresión, eh, pues se puede dar cuenta y usted la puede manipular. Entonces, los ajustes, aunque son automáticos, pues usted también los puede hacer de forma manual. Lo que uno por lo general hace para ver esos ajustes inicialmente siempre es imprimir una página de prueba. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta si de pronto la impresión está de pronto hacia uno de los dos lados del papel, ¿sí? De pronto no está completamente centrada. Eh, por supuesto, las márgenes es otra cosa, no vayan a mezclar las márgenes ahí en ese caso.
Y con esa hoja de prueba pues se puede saber de pronto si se tiene que hacer alguna modificación. Si se llegara a tener una modificación, pues ya depende de qué tipo de modificación se puede hacer con la impresora. En este caso, si ven el paso número 2, ahí ya vienen los ajustes. Entonces, los ajustes están relacionados con la bandeja, ¿sí? Con la bandeja de alimentación en este caso, que es la, digamos, la que se puede manipular para que se desplace. Em, y también nos hace una advertencia de cuáles son las manipulaciones y qué tanto afectan en distancia, que en este caso es milímetros por el tamaño del papel. Entonces nos dice que cada ajuste que se haga, lo que va a hacer es mover 0.25 milímetros. ¿Sí? Puede ser en horizontal o puede ser en vertical. Entonces, suponiendo horizontal a la derecha, izquierda y vertical arriba, abajo. Entonces, ese desplazamiento va a ser de 0.25. Por supuesto, esos desplazamientos tampoco pueden ser muy grandes. Si ustedes ven en la parte inferior, eh, hay un ajuste de bandeja que dice 1, ajuste de bandeja 1, dice desplazamiento X1, que es el horizontal, y Y, que es el vertical. Y la variación, pues, está entre dos valores, ¿no? Que son 20. Entonces, tampoco es que se pueda hacer muchos cambios, pues, porque la lógica diría que usted se saldría de la hoja si hace un cambio exagerado o muy grande, o el valor, pues, es más alto del ancho de la página. Entonces, pues, los parámetros casi siempre son pequeños. Y las modificaciones, pues también son, digámoslo así, pequeñas. Casi siempre es, por ejemplo, -1 o 1, ¿sí? Dependiendo de la dirección en que se haga el ajuste. Entonces ahí es donde eh, lo que nos dice ahí el valor negativo, pues lo que hace es desplazar a la izquierda y el valor positivo lo que hace es desplazar a la derecha. Entonces, si yo quisiera hacer una corrección hacia la izquierda, pues colocaría, por ejemplo, -1. La impresora pues se calibraría hacia la izquierda un poquito más, y lo que se correría, digámoslo así, sería 0.525 milímetros. ¿Sí? Eso sería lo que básicamente se desplazaría en la calibración. ¿Sí? Entonces son correcciones muy pequeñas que de pronto se le puede realizar a las impresoras. Mientras que usted lo vea más o menos centrado, pues no hay necesidad de hacer calibración. Y hay otras impresoras que también hacen calibraciones con los colores, entonces ellos casi siempre lo hacen automático. Aunque pues hay menús que también van a permitir que se hagan calibraciones con el color, ¿sí? Y de pronto se cambian las proporciones de los colores que se utilizan en la combinación de colores. Recuerden que aquí tiene un sistema CMYK de combinación de los colores en la parte de impresión, ¿sí? Entonces esa combinación del cian, del magenta, del yellow, pues es lo que va a permitir que usted vea un color pues más hacia una tonalidad o hacia otra. Si lo quiere pareo, pues eh, por lo general pues las proporciones tienen que ser pues muy bien indicadas. Esto no sería para jugar a descalibrarlo de pronto y cambiar las tonalidades de los colores. Bueno, hay una opción de la página de prueba. Esta es la página de prueba que sería imprimiendo. Bueno, después de aplicar los cambios sería imprimiendo la página de prueba, y sería mirando pues si los cambios que usted está efectuando, si ahora están calibrando el equipo. Eso sería básicamente pues opciones adicionales de calibración que tendrían las impresoras. Y en este caso pues no les puedo mostrar colores porque pues, esta impresión es blanco y negro, pero sí se puede mostrar, por ejemplo, la alineación, que es una de las cosas también que se puede configurar para que lo tengan en cuenta a la hora de mirar ese tipo de procesos. Como les decía, casi todo es automático. A la hora de hacer esas calibraciones, la impresora pues se encarga de hacer esas cosas. Simplemente es que uno puede hacer calibraciones o, o invocar calibraciones nuevas cada vez que uno necesite. Si considera que de pronto se debe hacer una calibración de la impresora, del color, de la alineación del papel, etcétera. Para que lo tengan en cuenta, pues esos son los menús, o es el software que me permite hacer ese tipo de cosas. Em, Adicionalmente, este software, pues casi siempre mm,
Mm, a ver, creo que es en este. Ah, es en este. Casi siempre me permite mirar, por ejemplo, cuáles son los consumibles que se están utilizando, en algún momento cuáles son las compras que se pueden realizar, ¿sí? Y esto por lo general son direcciones a la página del fabricante. Bueno, sin embargo, esta caja de herramientas creo que también tiene una opción. Sí, ahí está, mire. Esas son opciones que aparecen aquí del estado del dispositivo. Él va verificando y analizando el consumible que se tiene. Del lado izquierdo está el cartucho de color negro. La barra, pues, si ustedes se dan cuenta, el cartucho está a un 40%. Y esa es pues la aproximación que le está calculando. Cuando hay un porcentaje muy bajo, creo que es como del 5%, también se puede configurar. Pues él ya empieza a generar una alerta y esa alerta pues tiene que ser enfocada al cambio de ese cartucho o de ese consumible em, que se tiene que hacer. Eh, También está mostrando del lado derecho algo que es un tambor. Ese tambor también en algún momento termina siendo un consumible porque es un elemento que se va a desgastar y es un elemento que me permite generar la imagen que después se va a transmitir al papel. Entonces, de tanto imprimir, no solo se consume el cartucho, el toner que tiene en la impresora láser, sino que adicionalmente ese tambor también se va desgastando. Entonces, él tiene pues una duración mucho más larga, por eso digamos que ahí no, él no va parejo con el toner, él en este momento está al 100%, porque el desgaste de ese tambor que genera la imagen pues no es, digámoslo así, notorio, no, digamos que está muy nuevo, entonces no se necesita un reemplazo de ese dispositivo. A medida que se va utilizando los reemplazos, ahí hay un botón que dice detalles de los consumibles, entonces puede haber un enlace que nos lleve directamente a la página del fabricante y no tengamos que hacer una búsqueda muy extensa para enterarnos de cuáles son esos consumibles que se necesitan. Sin embargo, fíjense que ahí hay una referencia, ¿sí? Ahí dice que el cartucho negro se pide un 17A y hay otra referencia que es la CF217A. Esa sería pues la referencia exacta de ese consumible que es para este modelo de impresora, para que lo tengan en cuenta. Y del tambor pues tiene otra referencia que es la 19A y la CF219A. Esas serían pues las referencias de la empresa para pedir esos dos repuestos, ¿sí? Sin embargo, pues hay por lo general botones que le llevan a uno a la empresa fabricante, ¿sí? Para pedir un repuesto de estos. Eso es lo que de pronto me facilita este software. No solo ver los niveles en qué momento va, también pasa con la tinta por los cartuchos separados o si son tonos de colores, pues también me va a mostrar por separado los colores. Y esos porcentajes pues le permiten a uno controlar esos consumibles y saber en qué momento pues se va a, mm, a reemplazar. No solo es que en algún momento yo calcule cuándo se puede agotar, sino que adicionalmente yo también pues puedo estar verificando con el software em, si se está gastando realmente o si ya está a punto de agotarse, ¿sí? Antes de pronto recargar o conseguir un cartucho nuevo. Si uno va a la empresa, en este caso este es el enlace que nos lleva al software, a una búsqueda de tinta, de tóner o de papel original de Hewlett Packard. Y pues aquí es lo que uno hace la búsqueda con esas referencias que yo les había mostrado, ¿no? Entonces, voy a copiarle un momentico. Bueno, ahí copié la del toner, el CF217A, y ahí me aparecen las opciones. Por ejemplo, la primera dice toner original negro, ¿sí? Y el 17A que habíamos visto en la aplicación. Entonces, sería la primera opción. Y él me muestra mm, el toner. Y ahí me está mostrando, por ejemplo, em,
la referencia HP 17A, la otra referencia que es la CF, y el costo del producto, para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Bueno, vi una mano levantada ahorita. ¿Iba a hacer alguien alguna pregunta o fue hace rato? ¿No? Bueno. Bueno, si se dan cuenta ahí es, bueno, ese es el valor en euros em, de ese toner. Este solo es el toner. Vamos a ver por aquí donde dice saber más. Bueno, no he mirado si esta página sea de España o de Colombia, pero bueno, esa es la característica. El 17A de color negro, em, para las impresoras LaserJet Pro M102, MFP, M130. Eso es una variación que tiene multifunción. Tiene un escáner adicional, la M130. Digamos, es la misma, pero tiene un escáner adicional. Entonces, este es el toner. ¿No? Hay un dibujito. El valor, añadir al carrito. Por aquí están las características del producto. ¿Sí? Bueno, las especificaciones, lo que uno casi siempre lee, porque aquí esto es más publicidad que otra cosa. O la ficha técnica. A ver aquí la ficha técnica. Estas las características del cartucho, ¿sí? Cartucho de toner. Inclusive mire que ellos en algún momento le recomiendan qué hacer, y que hay una guía de reciclaje del anterior. Entonces ahí le van a contar pues qué es lo que se hace con un cartucho que ya esté vacío y si lo necesita pues reciclar en algún momento. Bueno, esas son las referencias del cartucho, para que lo tengan en cuenta. Y el otro, es ese que aparece ahí, el CF219A, que es el tambor de imágenes, bueno, digitales de Hewlett Packard, original de Hewlett Packard. Bueno, aquí sí muestra es digamos, la misma presentación de la caja, ya el valor, miren que aquí ya el valor es distinto. Igual, pues aquí me va a decir la opción de saber más sobre el producto. Bueno, la foto de la presentación sí es la misma, eso sí, pero pues la referencia es lo que tiene que tener. Miren. Ahí dice Imagine Drum o el tambor de transferencia de imágenes, que es el componente que casi siempre se desgasta, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese es uno. La referencia para quiénes son, para el M102, 104, la M130, la M132. Son variaciones que también les sirve ese cartucho. Perdón, ese tambor de imágenes. O el drum. Y las características pues de la ficha técnica. ¿Listos? Eso es a lo que llega uno a la hora de utilizar ese software, pues a saber estas referencias y irse a la página, por ejemplo, del fabricante y enterarse pues que eso es supremamente caro. ¿Mm? Em, no me acuerdo el anterior, venga a ver si por aquí todavía lo tengo. Bueno, casi 80. Em, ahí está el valor del toner. ¿Cuánto le están vendiendo la empresa? El valor en pesos colombianos al día de hoy, ¿m? O a la transacción de hoy. Y pues dense cuenta el costo de un toner para una impresora láser, bastante alto. Mm, teniendo en cuenta que por aquí creo que yo había abierto el de al costo. Venga, a ver si este es el de al costo. Ah, sí, aquí está. Que este es el valor de la impresora, ¿no? Entonces, mire que ahí
em, el tóner es más caro que la impresora. Entonces, pues imagínese uno comprando un tóner como 20.000 pesos más caro que la impresora completa. Y pues ahí es donde en algún momento eso hace que la gente lo que haga es recargar los cartuchos con un tóner adicional y haga otros procedimientos distintos que comprar uno nuevo. Aunque así se lo recomienden, pero el costo también influye, ¿no? En ese tipo de cosas. El, por supuesto, el drum o el tambor ya cuesta 10 euros más. Entonces el valor de ese solo componente que es el drum o el tambor de imagen, pues mire ya el costo que tiene. Mucho más alto ese solo componente que el resto del dispositivo completo. Ahí sí ya eso son cuestión de mirar pues muchas cosas a la hora de conseguir estos productos, ¿no? Pero eso pues también le permite a uno calcular eso y ver los productos pues que uno debe comprar, las referencias y los valores que tiene para compararlos con varias opciones. Que eso es algo de que pues que uno tiende a mirar con esos reemplazos de productos. ¿Listo? Aquí no se ve muy bien el producto, pero en la documentación sí por lo general se mira eh, pues cómo se hace el reemplazo, porque ellos también en la parte de soporte le muestran a uno cómo se hacen esos tipos de reemplazos. Si ustedes se dan cuenta ahí, pues eh, de esa impresora toca abrir la tapa superior, retirar el cartucho, casi siempre le dice pues de dónde se debe agarrar el cartucho que se debe reemplazar, cómo viene, digámoslo así, el nuevo y que hay que tener en cuenta pues para volver a colocar el cartucho, cuál es digámoslo así, el orden en que se debe colocar el cartucho nuevamente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces esto ya si uno pues de pronto no sabe cómo retirarlo o cómo colocarlo o qué tener en cuenta, pues también eh, el reemplazo de cartuchos pues también está en la parte de soporte. Por eso es que estas páginas pues son chéveres porque en algún momento le dicen a uno muchas de las cosas que tiene que hacer en algún momento para cambiar ese tipo de productos. Le muestra pues las opciones de producto que es de reemplazo, la forma en que se debe cambiar y pues otras cosas adicionales que casi siempre uno mira en la documentación de soporte, pero todo a través de un software eh, que en algún momento se utilizó, que era el software que viene con la impresora o que viene con el producto. Bien, para que lo tengan en cuenta. Casi siempre se utiliza pues ese software del fabricante. Mm, es, pues sinceramente nunca he visto un software de terceros que se dedique exclusivamente a hacer todo este tipo de cosas para muchos modelos. Entonces uno casi siempre lo que utiliza es el software que viene con el fabricante y pues si uno se acostumbra más al sistema operativo, pues utiliza más las opciones que vienen del sistema operativo como les había mostrado. En cuanto a la manipulación de impresora, en la calibración, en los repuestos, en algo de mantenimiento que a veces se utiliza, pues sí, eso es más del software propietario que utiliza esa parte de calibración y de mantenimiento, ¿sí? Y que lo lleve a uno a la referencia al reporte, pues eso ya es más del software de fabricante. Si se dieron cuenta, pues Windows no es que me permita hacer muchas cosas, por ejemplo, me permite hacer ciertos cambios de configuraciones, pero no me permite hacer pues muchas cosas que sí me pueda permitir hacer el software del fabricante que tiene la impresora. Por eso pues es a veces importante utilizar este software para que lo tengan en cuenta. Hay gente que solo busca el controlador sin fijarse en el software por el simple hecho de que quede configurado en Windows. Pero pues hay opciones que los fabricantes hacen adicionales en las herramientas para que las tengan en cuenta. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones sobre estos dos temitas. Bueno, impresoras a lo último que estábamos viendo. Preguntas, dudas.
Sí, señor. Bueno, No, ingeniero, señor. listos. Creo que con esto ya terminamos entonces la guía que estaba pendiente desde la semana pasada. Em, no sé si ustedes ya hicieron el trabajo que tenían que hacer el jueves de reunirse, de alistar el archivo del proyecto, que no lo he visto hoy siendo lunes. No sé si ya lo tengan. Elber, ¿qué me dice? No, ingeniero, señor, todavía no está. No, ingeniero, no nos hemos reunido todavía. Uy, por Dios.